Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis, del área de Ciencias Experimentales, y el tema que hoy vamos a revisar es método científico. Vamos a revisar los pasos que lo componen y posteriormente algún ejemplo de este tema. Primero que nada, ¿qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos sistematizados que ya tienen un orden establecido que nos sirve para obtener un conocimiento nuevo. Lo utilizan principalmente las ciencias, por eso su nombre, pero cualquier persona lo puede utilizar para llegar a algún conocimiento, un descubrimiento nuevo. ¿Cuáles son los pasos que lo componen? El método consta de estos 5 pasos básicamente: planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y finalmente la conclusión. En su guía y en su examen les van a dar un texto en el cual les expliquen cómo se desarrolla, cómo se realizó cierto experimento. A partir de ese texto, lo que les van a preguntar a ustedes es que determinen cuál es el planteamiento, cuál es la hipótesis, cuál es la conclusión, etc. El primer paso del método científico habíamos dicho que es el planteamiento del problema. Una forma para ubicar o reconocer cuál es el planteamiento del problema es resolviendo la siguiente pregunta: ¿para qué se hace la investigación? ¿Con qué objetivo se está haciendo cierto experimento, cierta investigación? Si resuelvo esa pregunta, estaré obteniendo al mismo tiempo el planteamiento del problema y puedo contestar correctamente esa pregunta. Por ejemplo, supongan que están trabajando en su computadora y de repente no carga una página de internet. Ustedes automáticamente se preguntan por qué está sucediendo esto. Eso es como tal el planteamiento del problema en esta situación. ¿Por qué no está cargando cierta página de internet? Ahí entra el segundo paso del método científico que habíamos dicho que es la hipótesis. La hipótesis es una suposición, es una idea del por qué, una posible razón del por qué está sucediendo lo que nosotros ya observamos. Si retomamos el ejemplo anterior, ustedes podrían pensar, tal vez el módem se apagó y ya no carga internet. Tal vez el servidor que yo estoy utilizando, el servidor que estoy utilizando no es compatible con la página y no la carga correctamente. Esas son distintas hipótesis o suposiciones de por qué está sucediendo eso que observamos, y a partir de ahí es que realizamos el resto del método científico, los siguientes pasos. El tercer paso del método científico es la experimentación, y es precisamente eso, un experimento, una prueba que posteriormente nos va a ayudar a determinar el conocimiento al que vamos a llegar, comprobar o rechazar la hipótesis que generamos anteriormente. Supongamos que queremos saber cuánto tiempo tiene que estar una taza con agua en el microondas para que quede a la temperatura adecuada a nuestro gusto para prepararnos un café, un té o lo que prefieran. Podemos hacer el experimento. Puedo dejar la taza, dejarla medio minuto en el microondas y corroborar o checar la temperatura a la que está, si está muy fría, si está muy caliente. Repetirlo con 40 segundos, 50 segundos, 60 segundos y así sucesivamente hasta encontrar el tiempo adecuado para que el agua tenga la temperatura que nosotros queremos. En este caso, si observan, jugamos con dos variables. Una variable es el tiempo que lo dejamos dentro del microondas y la otra variable es la temperatura o qué tan caliente está después de ese tiempo. La que nosotros pusimos para hacer el experimento, la que nosotros decidimos, recibe el nombre de variable independiente. En este caso es el tiempo que dejamos la taza de agua en el microondas. Nosotros decidimos dejarlo 30 segundos o 60 segundos o 90 segundos. Esos valores los pusimos nosotros y recibe el nombre de variable independiente. La otra variable recibe el nombre de variable dependiente. ¿Por qué? Porque precisamente depende de la anterior, depende de cuánto tiempo estuvo en la taza de agua en el microondas. Generalmente, bueno, no generalmente, siempre es en qué medimos el resultado. En este caso el resultado es qué tan caliente o la temperatura del agua. Si está muy fría, dependió de que estuvo poco tiempo. Si está muy caliente, dependió de que estuvo mucho tiempo. Ese es nuestro experimento y esas dos son nuestras variables. La independiente es la que nosotros establecemos, o los investigadores en todo caso,
Y la dependiente es en qué medimos el resultado, qué estamos obteniendo. El siguiente paso en el método científico es el análisis de resultados. En este caso, los datos obtenidos durante la experimentación tenemos que analizarlas, observar el comportamiento, y para esto es más fácil y más práctico ponerlos o representarlos mediante una tabla. De esta forma es más práctico y más fácil observar el comportamiento de estos datos y posteriormente llegar a una conclusión, que es precisamente nuestro quinto paso y último paso. La conclusión no es más que expresar de forma concisa, breve y resumida lo que obtuvimos mediante todos los pasos anteriores. En el caso de la taza con agua sería analizar mis resultados a los 70 segundos de haber puesto el agua en el microondas se obtiene la temperatura adecuada para mi gusto. Esa es la conclusión a la que llegué después de una serie de experimentos y de pasos de acuerdo al método científico. Un ejemplo rápido para repasar los 5 pasos del método científico es el siguiente. Supongan que tienen un hijo de 10 años y notan que tiene un rendimiento bajo en la escuela, tienen bajas calificaciones. Ese es el problema que quieren resolver, ese es el planteamiento como tal. Mi hijo tiene bajas calificaciones en la escuela y quiero saber la razón, quiero saber por qué. Inmediatamente ustedes o nosotros en general generamos una hipótesis. ¿Por qué podría estar sucediendo esto? Alguien podría pensar, tal vez pasa mucho tiempo frente al celular y eso afecta negativamente su rendimiento en la escuela. Es una hipótesis, pueden generar las que se les ocurran. Esa es una y vamos a trabajar de acuerdo a esa hipótesis para saber si es cierta o no es cierta. ¿Cómo podemos hacer eso? Mediante un experimento. Puedo dejarlo un mes permitiéndole a mi hijo que utilice 4 horas diarias el celular y observo qué calificación tiene. Al siguiente mes lo dejo utilizarlo solamente 2 horas al día y observo sus calificaciones. Al siguiente mes puedo prohibirle el celular y observo sus calificaciones. Ese como tal es el experimento. ¿Qué condición pusimos nosotros? ¿Cuál es la variable independiente? Es el tiempo que pasa el niño frente al celular por día. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es el resultado? En este caso es la calificación. ¿Qué calificación obtuvo? Esa es nuestra variable dependiente. Después de eso es el análisis. Les había mencionado que es más fácil construir una tabla. En esa tabla puedo poner, si lo dejo 4 horas al día, obtiene 7 de calificación. Si lo dejo 2 horas al día, obtiene 9 de calificación. Si le prohíbo el celular, saca 10 de calificación. Ese es mi análisis de resultados y observo el comportamiento. En este caso, conforme pasa menos tiempo frente al celular, sus calificaciones suben. Y eso me permite llegar a una conclusión muy precisa y cierta, en este caso respecto al experimento, que es, conforme pasa menos tiempo frente al celular, su calificación sube. O regresando a la hipótesis, si usa el celular mucho tiempo, afecta negativamente el rendimiento de mi hijo, del niño en este caso, en su escuela. Ese fue un ejemplo rápido en el cual resumimos los 5 pasos del método científico y posteriormente vamos a ver un ejemplo que está en sus guías para desarrollarlo un poquito más a fondo.